gustaría saludar de una manera especial a Rebeca Pérez y Jesús Pacheco, concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Murcia, y también a los representantes de la Asociación de Vecinos de San Antolín, y a todos ustedes por vuestra asistencia. Uno de los objetivos que teníamos con este distrito cuando llegamos en septiembre del año 2019 era el de elevar el nombre del barrio de San Antolín al lugar que merece, y que todos los vecinos del barrio pues sintiésemos ese orgullo, ¿no?, que siempre hemos tenido de vivir en un barrio con historia, con corazón, con patrimonio, y en eso estamos trabajando precisamente. Hemos hecho durante estos años ciertas actividades siempre o casi siempre alrededor de la cultura con este objetivo, y seguimos trabajando en ello. Precisamente el lugar en el que estamos es uno de esos motivos que a los vecinos de este barrio nos hace sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, porque es un edificio emblemático que se construyó en el año 1911 como una escuela femenina, pero que durante el paso de los años ha recibido ciertos usos. A partir de su restauración en el año 2014 se convirtió en un centro municipal y dedicado a una persona que es Antonio García Alix, que es un murciano que daba nombre también a la avenida en la que se ubica este centro. Pues precisamente indagando sobre la figura de Antonio García Alix, que creo que es un nombre que nos pertenece a todos los vecinos de este barrio, porque es usual, ¿no?, decir voy a la calle García Alix, o cruza por García Alix, o vivo cerca de García Alix, pero creo que ninguno profundizamos acerca de la figura de este murciano insigne que da nombre al centro municipal. Y precisamente estuvimos pues hurgando un poco ahí, ¿no?, en internet, y encontramos que esta persona fue una persona importantísima en la historia de España durante un periodo concreto. Y creo que esto es motivo más que suficiente para, desde el distrito, organizar unas jornadas culturales en torno a su figura. Yo traigo aquí una pequeña biografía, ¿vale?, para que tengáis conciencia de quién era este señor, y ya acto seguido pasaremos a lo que nos reúne esta tarde. Antonio García Alix nació en Murcia el 28 de agosto de 1852 y murió en Madrid el 29 de noviembre de 1911. Fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, es decir, lo que hoy sería ministro de Educación y ministro de Cultura, durante la regencia de María Cristina, y luego fue ministro de Hacienda con el rey Alfonso XIII. Él fue licenciado en Derecho, pertenecía al cuerpo jurídico militar, hasta que empezó su carrera política en el Partido Conservador. Fue elegido diputado por las Cortes de Restauración en el año 1886, 1891, 1893, 1896, 1898, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907 y 1910. Casi nada. Y fue el primer titular del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, como les decía anteriormente. Después ocupó otras carteras, pero sobre todo hay un dato muy importante que he querido destacar, y es que fue nombrado Real Académico de las Bellas Artes de San Fernando, y precisamente ingresó en esta academia tan importante defendiendo un discurso sobre la figura de su paisano, un murciano también muy reconocido, que es Francisco Salcillo. Ese mismo año fue además nombrado gobernador del Banco de España, nada más y nada menos, en septiembre de 1908 y luego en octubre de 1909. Finalmente falleció el 29 de abril de 1911 en Madrid, en la calle Hermosilla. Como decía, creo que es un motivo más que justificado para celebrar estas jornadas culturales que se van a desarrollar durante todo el año en torno a la figura de Antonio García Alix. Y precisamente, pues pensando cuáles podrían ser, sobre todo, las primeras conferencias que organizásemos en este centro, me vino a la cabeza uno de esos gratos momentos que te deja la política, que verdad Jesús y Rebeca de vez en cuando deja algún grato recuerdo y algún grato momento, y fue precisamente el 12 de diciembre del año 2019. Yo estaba recién llegado aquí al distrito y estaba tecleando delante del ordenador peticiones que habían hecho los vecinos anteriormente, y escuché una conversación en el hall del edificio entre los conserjes, Gerardo y Teresa, con un señor que venía, según yo podía escuchar ahí un poco por la lejanía del despacho, a donar parte de su obra al centro municipal del barrio donde nació y donde vivió durante mucho tiempo. Naturalmente no me pude resistir. Me levanté de la silla y salí a su encuentro. Y ahí me encontré pues, a un señor
templado, un señor tranquilo, pero un señor muy contundente, muy firme en sus convicciones, que lo tengo hoy sentado a mi derecha, con el cual pues, nos pusimos a hablar ahí de manera informal, ¿no?, en el hall, y al final terminamos sentados en el despacho de una conversación de cerca de 2 horas, ¿no?, creo. Además, como buen erudito, ni tiene coche ni tiene móvil, y ya era diciembre, se hacía de noche, y me dijo, oye, me tengo que ir porque si no, se van a preocupar en mi casa. Pero estuvimos hablando del barrio de San Antolín, de cómo lo recordaba él cuando era pequeño, del patrimonio de la iglesia, del corregidor Puello, de la ermita del Pilar. Es que recuerdo perfectamente la conversación. Y luego, por último, me habló de 2 personajes murcianos a los que ha dedicado gran parte de su tiempo, a los que ha dedicado mucho de sus conocimientos, de su investigación, que era el conde de Florida Blanca y el pintor Eduardo Rosales. Y además me sorprendió que una persona, un murciano, investigara, escribiera y sobre todo defendiera tanto la figura de Rosales, cuando es una persona que ha tenido vinculación con Murcia, pero no ha sido el típico pintor nacido en Murcia que todo el mundo conozca, ¿no? Así que bueno, se nos ocurrió invitarle a formar parte de esta mesa, a que nos dé una breve pincelada sobre este pintor desconocido, y además que lo hiciera también de mano de su hijo, de José, que lo tengo al extremo de la mesa. A él lo conocí porque al poco de esta visita de Juan Antonio, me escribió por redes sociales y me dijo, oye, mi padre se ha quedado encantado, ¿qué tal? A ver si organizamos algo, porque a él le encanta hablar de la cultura, de Murcia, de sus raíces. Y en base a eso pues me invitó a la presentación de este documental que vamos a ver a continuación, que se presentó en la Filmoteca alrededor de, bueno, en torno, mejor dicho, a la figura de Eduardo Rosales. La verdad es que me quedé maravillado, sobre todo la pasión con la que trabajaron padre e hijo, mano a mano por lo que ellos consideran, ¿no?, su vida. Así que creo que para nosotros es un privilegio contar con ellos dos esta tarde para inaugurar este ciclo cultural, y la verdad es que estoy realmente agradecido a personas como ellos que de manera desinteresada ofrecen todo lo que tienen, que no es poco, por nuestra ciudad. Así que sin otro más, le paso la palabra. Calle del Mesón, mi calle. Aroma antigua de nardos por septiembre nos invade. Eras camino y posada, y libre de huerta y urbe, sin estridencia que turbe ni de lengua mal hablada. De frutos muy más que holgada, huertos, frondas, replacetas, y también flora en macetas que en la tarde rociaban y al transeúnte dejaban con traspié de comedietas. Calle del Mesón, mi calle, en llegando a tus vergeles el tiempo quiso quedarse. Bueno, una puntualización no pedantesca respecto a la palabra de mi amigo, que Florida Blanca sí lo fue, pero Rosales no era murciano, simplemente que estuvo aquí 10 meses en Murcia, pero realmente fue un murciano más a la postre, como ahora intentaré decir. Ha sido un fallo mío, sabía que no era murciano, me he leído el libro. Buenas tardes, señoras y señores, amigos todos. No podría ponderar suficientemente el placer inmenso que suscita en mí hablar en este recinto, en mi propio barrio de San Antolín. Yo, que he impartido charlas y conferencias por España entera, desde el Murciano Archivo General hasta el Círculo de Bellas Artes de Madrid, desde nuestra Filmoteca hasta el Casino de Utrera en Sevilla, nunca me he visto con este desasosiego y esta emoción como ahora. Porque yo he nacido aquí, en la calle del Pintor Sobejano, hace 72 años. Nadie la llamaba así, sino la calle del Mesón, por el que había cerca de su arranque, junto a las escuelas graduadas y la fábrica y almacén de maderas que le daba pujos industriales. No nos privábamos de nada, hasta una fábrica de hielo había, justo frente a mi casa, la número 29. La mitad de la calle gitanos, la otra mitad payos, como ellos decían, o aquellas tertulias portaleras y aquellas bodas cañí que duraban de viernes a domingo, aquellas cruces de mayo con las ofrendas florales a la Virgen, aquellos juegos de niños de una y otra parte, niños que compartíamos cena y hasta siesta con nuestros hermanos gitanos, en armonía y convivencia perfectas, sin las absurdas prevenciones y prejuicios de nuestro tiempo, o aquella mano amorosísima de mi Santa Madre que en el penduleo de las ramas del limonero contiguo a nuestro patio cogía con solo alargarla los limones que necesitaba aquel arroz dominical.
porque mi casa, nuestra casa, que no era nuestra, de adobe, pobre, de alquiler, daba, como casi todas entonces, por su parte trasera, la del patizuelo que os decía, al huerto del pintor Atienza Sala. Era un paraíso aquello, juntos unos huertos con otros. Nuestras casas daban a los huertos al malecón. El de Atienza Sala, el de Patricio el Torero, el de Basterrechea, el huerto de los cipreses. Oh, aquella niña rubia de ojos azules del huerto de los cipreses, cuando mi abuela me mandaba ir allí a comprar manzanilla y eneldo. Sí, en mi recuerdo casi fotográfico tengo grabada aquella calle y la otra cercana, la de Federico Balart, quiero decir, la de la Sal, con sus zapateros de viejo, su taberna de Barchilla, su almacén de plátanos, sus casas antañonas y venerables que parecían descritas por José Ballester en sus novelas, y mis amigos también de allí, el propio Antoñito Barchilla, Visedo, Pepito Igles Avilés. Perdonad que os entretenga tanto del asunto que hoy me trae aquí, pero comprended mi emoción y también mis torpes evocaciones de gloria y de embeleso. Hemos sido convocados aquí, y yo con ustedes, para hablar de un pintor de primer orden y de su relación con nuestra tierra. Es curioso, si esta relación se refiriera a Goya, por ejemplo, suscitaría en Murcia entusiasmos inauditos. Y si fuera con Velázquez, el retablo de las maravillas. Es curioso, digo, que la pintura española del siglo XIX sea, aún hoy, tan desconocida en Murcia y no reclame investigaciones, tesis doctorales, todo un abanico de indagaciones de archivo. Pero se trata de Eduardo Rosales, a quien el Museo del Prado ha dedicado siempre una sala entera. Estas son ya palabras mayores. En Murcia se ha atendido desde hace muchos años a las estancias aquí de forasteros que la describieron o la disfrutaron. Ahí están las de Antonio Pérez Gómez, con todos mis respetos, por supuesto, la de José Mariano González Vidal, etcétera, etcétera, libros muy bien documentados, pero no está Rosales. Es curioso, vuelvo a decir, que ni la cultura oficial murciana, con sus departamentos de arte incluidos, haya prestado el menor interés nunca a Rosales fuera del Museo Ramón Gallo. Y sí, poco a poco hemos querido, mi hijo y yo, recordar a Murcia, que aquí vivió ese titán de la pintura, vivió, pintó, soñó. A Murcia vino, traído por Valdivieso, lo diré parafraseando a Miguel Hernández, con 3 heridas: la de la muerte de su pequeña hija Eloísa, la de la crítica incomprensora a su gran cuadro Muerte de Lucrecia, la de la tuberculosis a cuestas. Serán 2 estancias relativamente largas, pero ilusionantes y vivificadoras para su arte y su existencia, de enero a mayo de 1872 y de enero a junio de 1873, coincidentes, pues, con los 2 últimos años de vida del gran artista. Imposible resultaría sin cansancio para ustedes sintetizar ahora la vida de Rosales en esos 2 periodos fecundos. Además, es mejor que lo vean en el documental. Diré sí que cuando Javier de Salar me dijo en el Museo del Prado en 1973, en la exposición homenaje a Rosales como ocasión del primer centenario de su muerte, que no conocía sino por fotografía la obra murciana de Rosales, que era la que fundamentalmente echaba de menos en esa muestra, yo casi lloraba de emoción al sentirlo a él apesadumbrado por dicha carencia. Y por supuesto me desasosegó su limpia humildad profesional, porque desde luego no se encontraba, ahora ya quizá en las enciclopedias de arte que yo empecé a investigar cuando mi primer libro en 1999 sobre Rosales, pues en Suma Artis ni en ninguno, 2 o 3 líneas a lo sumo, que estuvo en Murcia y pintó burros y naranjos y para usted de contar. Voy a hacer una breve digamos, apunte impresionista, casi azoriniano, si se me permite la expresión, de taché, como dicen los franceses, un poco de taché suelto, y después voy a hacer lo mismo con su biografía completa para que contextualicen mejor. Siente el pintor simpatía por lo popular, le gustan muchos matices de la tierra murciana, su huerta, sus gentes, los atuendos, el modo de vida. Un panadero que lo acompaña a todas partes y al que pintará magistralmente, háyase con título de hombre desconocido en los almacenes del Museo del Prado. Lo lleva un día a ver el mercadeo de frutos y animales en Algezares. Quedará embelesado Rosales ante un naranjero y este se entretendrá un momento porque vio detenerse ante él a un joven muy flaco que seguramente le dijo que lo iba a pintar. Por eso dobló su manta tan elegantemente a los San Juan de Salcillo y tiene la concentración del que espera sin saber qué.
qué irrupción de vida en este cuadrito en que nada falta ni sobra, en que la pared cegadora se disuelve en pura luz lanzada a torrentes de arriba abajo, como con impaciencia sublime y suprema. Ahora lo verán en el documental. Otras escenas del mercado algezareño materializará con sus pinceles rosales, así la venta de novillos, tablotén para el que hará numerosos dibujos preparatorios. Tan embebido está en este trabajo gustoso, tanto le complace pintar en la huerta al aire libre, que la experiencia a veces se le vuelve agridulce, como manifiesta en carta de 14 de abril de 1872. He tenido, dice, una pequeña novedad que espero no pasar adelante, pero que me preocupó. Bajé unos cuantos días a una barraca de la huerta a pintar unos novillejos y me pasé muy largo rato sentado a la sombra y sin moverme, embebido en el trabajo. La huerta, como muy regada por acequias, es propensa a calenturas. Ello es que por un par de días me sentí calofríos intempestivos y por último una tarde un frío tremendo que concluyó en fuerte calentura que me duró toda la noche y acabó en un copioso sudor. Me creí con la terciana encima y me alarmé, pero gracias a Dios al día siguiente solo tuve un ligero amaguillo a la misma hora y ayer, que fue el tercero, no tuve novedad, por lo que creo que debió de ser simplemente una fiebre reumática. Sin embargo, lo tomaré como aviso. Surgían en el entretanto compromisos pictóricos de encargo y por amistad que se concretaban más particularmente en la modalidad del retrato. La vocación musical de Rosales quedó patentizada no solo en el haber sido discípulo de violín de Héctor Spinelli, al que retratará magistralmente y que está en la sala 61B del Museo del Prado, sino por las declaraciones en 1929 de su hija Carlota a Carmen de Burgos, Colombín, al testimoniar que ya tocaba muy bien y hasta había escrito mi padre una partitura. Cruza en aquella conversación la posibilidad de que Rosales, al poderse quedar ciego por la tuberculosis que padecía, se viera forzado a mendigar por las calles tocando el violín. Pues bien, fue muy amigo de Rosales y este pintoso, expresivo rostro moreno, el gran compositor murciano Antonio López Almagro, repito, nacido en La Arboleja, y reforzó en Murcia, donde había ido a buscar antigüedades, amistad con el gran bibliófilo, erudito musical y zarzuelista madrileño Francisco Asenjo Barbieri. En Totana y Fortuna, en cuyo establecimiento de aguas termales estuvo una temporada, se entretenía en pintar campesinos cuyos rostros podían servirle para los evangelistas que desde Madrid le habían encargado en el marco de la restauración de la iglesia de Santo Tomás. Se había incendiado esta iglesia el 13 de abril, tengo aquí en nota, de 1872, se había incendiado la iglesia de Santo Tomás situada entre las calles de Atocha y Concepción Jerónima. La comisión restauradora encargó a Rosales para las pechinas de la cúpula los evangelistas, pero no se colocaron, sin embargo, quedando los dos sobaos en el Museo del Prado, donde se pusieron unos años. Luego los reclamó el arzobispado y en San Justo II, Palacio de Iden, del arzobispado, quedaron muchos años hasta que pasaron a la Catedral de la Almudena. Allí los firmó mi hijo. Hoy están en los Jerónimos, frente al Museo del Prado, mirando a la Puerta de Goya. Están pintados aquí en Murcia, en el contraste. Para las pechinas logró culminar dos, San Juan y San Mateo, en el edificio llamado Contraste de la Plaza de Santa Catalina de Murcia. Asimismo, y cada vez más imbricado en la vida social de esta ciudad, pinta el retrato de algunos miembros de la familia Marín Baldo, e hizo amistad francamente fraterna con José, arquitecto notable. La corona imperial de plata de Nuestra Señora de la Fuensanta, robada en su santuario del Monte, fue sustituida por otra que ejecutó el platero y diamantista del Cabildo, don José Gascón, según trazas de Rosales y de José Marín Baldo. Este amigo de Rosales desempeñaba entonces en Murcia el cargo de arquitecto provincial, pero su nombre sonaba positivamente fuera de la región por haber dado que hablar en la Exposición Nacional de Bellas Artes del 66, su grandioso monumento a Colón y a la gloria de España por el descubrimiento de América, de que tan complacida quedó Isabel II. En diciembre del 79, la Junta de Socorros del vecindario de Madrid había aprobado el proyecto de Marín Baldo de construcción de 200 barracas en la huerta de Murcia para las familias afectadas por la tristemente célebre riada de Santa Teresa. El mismo Rosales, creyéndose muy mejorado en su salud murciana, por los aires salutíferos de la Sierra de la Fuensanta, hizo un precioso dibujo al lápiz de la patrona de Murcia, dibujo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de nuestra ciudad. El erudito murcianista y gestor cultural don Javier Puentes y Ponte consiguió del maestro Rosales participara como miembro del
del jurado que habría de dilucidar quiénes serían los ganadores en la sesión de pintura, en la sección, perdón, de pintura de los primeros Juegos Florales Artísticos Literarios celebrados en mayo para pintura y para poesía, pues se premió a Antonio García Alex, precisamente. Que era poeta también, habría que meterlo ahí en tu semblanza biográfica. En el artístico celebrado en Murcia en mayo del 73. Por si hay algún joven investigador que le interese este dato, los premiados en pintura fueron José del Castillo, Lorenzo Tiguá, un joven pintor que apoyará mucho a Rosales aquí en Murcia, que lo cobijará, en su padre era industrial chocolatero, y entonces le ofreció su casa en la calle de Ferrería, en fin, tuvo muchas delicadas cordialidades con él. Este obtuvo el segundo premio, y luego también José María Sobejano, el de mi calle, el pintor de mi calle. Vuelve Rosales en los días postreros de Murcia a poner su alma entera en el evangelista San Mateo, que apenas puede terminar. Y digo su alma entera porque los evangelistas satisfacían su pasión por la pintura en grande, decorativa y monumental, y son como su autotestamento artístico. Son, si se puede decir así, su firma. Y con decir que, aun estando sin terminar, parecen de la mano de Miguel Ángel, está dicho todo. No hay pluma que ponderar pueda el esfuerzo último de nuestro pintor, su aferrarse a la vida, que era pintura, a la pintura, que era su vida. Como dijo don Ceferino Araujo en una conferencia en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, curso de 1886-87, los evangelistas son quizás lo mejor que se ha pintado en España en este siglo. Ramón Gaya condensó hace ya muchos años nuestro sentir de hoy. El motivo de estas desilvanadas palabras mías, que si algo valen es por lo que puedan tener de amor a Murcia y a la pintura de Rosales, diciendo: asomado a Murcia para alargar tu muerte, como un carbón brillando todavía, como una sombra tierna, como un cuerpo sin peso, estabas por aquí. Subes a la Fuensanta, pintas unos naranjos, un huertano, unos novillos, un burro quieto como si esperase. Pintas un poco Murcia porque te asomas nada más, y ya solo puedes fragmentos, solo astillas, porque como todo gran pintor, es del torso de donde sacas esos cuadros, y el tuyo está roto, y tu corazón es solo ya fragmentos de ese fuego que te habitaba hasta destruirte. Bueno, hasta aquí la primera parte que os decía, y ahora vamos a contextualizar un poco la semblanza biográfica total de Rosales para que tengan mayor conocimiento, si cabe, de él. Esta charla, o como quieran ustedes que se llame, debiera cerrarse, y así lo haré, con otra más apretada síntesis de la vida de Rosales, por si alguien necesita insertar las anteriores referencias en un marco vital más general. Seré necesariamente breve. Rosales nació en Madrid el 4 de noviembre de 1836. Sus padres vivían a la sazón en la calle San Marcos 21. La calle San Marcos, como la calle del P, la calle Infanta, la calle de la Libertad, son el cogollo antiguo de Madrid. Desde muy joven comenzó a sentir, digámoslo así, los síntomas terribles de la enfermedad, tuberculosis, que le martirizó toda la vida, y prematuramente, sin dejarle cumplir los 37 años, le llevó al sepulcro. Su carácter se hizo taciturno y grave siendo todavía un niño. La relativa modesta posición de su familia le veda, además, gozar de las diversiones y alegrías de que disfrutan otros muchachos de su edad, y su existencia transcurre resignada, pero melancólica. Ingresó en el año 1845 en el Colegio de los Escolapios de San Antón y estudió después, en 1849, en el Instituto de San Isidro. Pero llevado de sus aficiones, guiado tal vez por un secreto instinto, quizá también por las sugestiones y consejos de algunos compañeros idealistas y soñadores como él, obtuvo Rosales de sus padres en 1851 que le consintieran solicitar su ingreso en la Academia de San Fernando, Centro de las Artes en Madrid, dirigida entonces por don Federico de Madrazo. En 1852 murió su madre y 3 años después su padre. En el velatorio del cadáver de este refuerza Rosales lazos de amistad con Alejo Vera y Vicente Palmaroli. Huérfano pues y sin recursos, nuestro artista y sus amigos pintan algunos retratos y pagan como pueden a modelos que duran un poco. Llevaba impreso, como decíamos, Eduardo Rosales el sello de su enfermedad y de sus contrariedades. Su cara era pálida, de facciones muy finas y enjutas. Era empero esbelto, sumamente distinguido y elegante de maneras. Vestía con todo el atildamiento y la limpieza que le permitían sus poquísimos medios económicos. Usaba media melena y barba. Tenía la mirada penetrante, inteligente y expresiva, pero también algo vaga e imprecisa, como si viera con dificultad.
Su rostro noble y grave y revelador, a la vez de gran dulzura, sugería involuntariamente la interpretación que muchos artistas dieron al rostro de Cristo. Por ello se prestó a servir como modelo de Jesucristo algunas veces, y los murcianos lo tenemos en el Cristo yacente de 1800, Cristo yacente de Valdivieso del Museo de Bellas Artes, y los madrileños en el también Cristo yacente de 1872 del escultor Agapito Valmillana, que siempre se ha puesto en medio de la sala 69 entre los cuadros de Rosales, este Cristo yacente impresionante de Agapito Valmillana. Un martes de carnaval de 1856 tuvo su primer vómito de sangre, subió su primer escalón de predestinado. Tras sus trabajos con Palmaroli en el Escorial para el libro de Rotondo, Historia del Monasterio de San Lorenzo, marcha a Italia con este amigo artista y con el también pintor Luis Álvarez Catalá. En Roma estrecha relaciones de amistad con pintores como Palmaroli, con Germán Hernández Zamora y sobre todo con Valdivieso, con quien visita el Hospital de Santiago para tomar notas de anatomías del natural. En Roma estudia, pinta, aprende, ama. De su gran amor romano, Carlota escribe: a fuerza de contenerme ha conseguido convertir mi fanático cariño en un afecto de pura amistad. Si ella me despreciase, iría por el suelo la obra de mis reflexiones. El Estado español concede a Rosales una pensión de gracia, 100 liras mensuales. Habría que hablar mucho de cómo eran las pensiones de los pensionados, cómo eran las becas que se diríamos ahora y las pensiones entonces. Es decir, que llegaban tarde, mal y nunca, y por tanto lo pasaban muy mal los pensionados, francamente mal. Yo esto lo he investigado bastante. Pinta Tobías con el Ángel, su envío oficial. Al acercarse a la Exposición Nacional de 1862, manda un cuadrito de género que titula Nena, niña sentada en una silla con un gato, premiado luego con una mención honorífica. A partir de entonces acometía de lleno la preparación del lienzo que hubo de consagrarle como el primero de los primeros pintores del siglo XIX, doña Isabel la Católica dictando su testamento. Ya en España pasó a vivir a la calle ancha de San Bernardo, número 29. La exposición del año 64 contempla el triunfo de la obra de Rosales, no sin la reticencia e incomprensión de algunos críticos. Se le concede al testamento una primera medalla. El caso de Rosales es paradójico, porque siempre había primeras medallas y al mismo tiempo críticas e incomprensión de la crítica oficial. Regresa a Roma, en cuyo hospital de Montserrat pasó algún tiempo sumido en las cavilaciones de una recaída harto peligrosa. Aquí le llegará la noticia del éxito de aquel cuadro suyo en la Exposición Universal de París, ciudad en que recibió a la postre muchos homenajes. Siempre el extranjero considerando más y mejor a otros artistas que nosotros mismos. Entre ellos, su nombramiento de académico correspondiente y la Cruz de la Legión de Honor, con que le favoreció Napoleón III. Trabajaba ya, sin embargo, con ardor en su nuevo cuadro Muerte de Lucrecia, la más valiente, gallarda y atrevida de sus obras, y no decimos moderna también porque pensamos en el impresionante desnudo de mujer o muchacha saliendo del baño. También en la sala 69 del Museo del Prado. El invierno del 67 al 68 lo invirtió por entero Rosales en la Lucrecia. En la primavera hizo en su labor un paréntesis para venir a Madrid y casarse con su prima Maximina Martínez Pedrosa. Las madres de ambos eran primas. Tras una nueva estancia romana, ocupa un estudio en la calle de la Libertad, número 23 de Madrid. Sigue trabajando sin cesar en aquel cuadro único, la Lucrecia, pero también en retratos de otros cuadros históricos, como el magnífico de la presentación de don Juan de Austria a Carlos V en Yuste. Entre los retratos con que acudió a la exposición de 1871 estaba el de la señorita Concepción Serrano, condesa que fue de Santovenia. Por la brillantez de su colorido, escribió de él Javier de Salas, anuncia el cromatismo de sus obras finales, las realizadas en Murcia, al aire libre. Porque Murcia, y esto hay que ponderarlo, repetirlo hasta la saciedad, es el fulcro y el foco de la pintura decimonónica. Al venir Rosales aquí entre nosotros y pintar al aire libre, sacar la caja de colores en Caballete y bajarse al Algezara y pintar todos los paisajes y todo lo que se ponía delante de él. Murcia no era consciente, no ha sido consciente, ahora va siéndolo paulatinamente, de este importante agradecimiento. La Lucrecia no gustó, aunque se le concediese a Rosales otra primera medalla. No gustó porque la manera suelta, briosa de Rosales no iba con la crítica oficial al uso, que quería una
una cosa más brillante, más madracesca, más dibujísticamente culminada y terminada. A Lucrecia no gustó que se le concediese a Rosales otra primera medalla. Decepcionado y cada vez más enfermo, recibe la incomparable desventura de ver morir a su hijita Eloísa, y no pudiendo más su corazón desconsolado, acude a Murcia, aconsejado por Valdivieso, ya en 1872, penúltimo de su vida. Poco a poco, según hemos considerado antes, el clima de esta tierra y el cobijo de amistades buenas le induce a mostrar con renovada, aunque efímera ilusión, sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz. Porque claro, a Rosales siempre se ha considerado, es decir, se le ha ninguneado, se le ha desatendido porque es un pintor de historia más. Y esta es la clave la da Murcia, con su luz, con sus torrentes de luz en el naranjero de Algeciras, que eso no se había hecho. Lo harán los paisajistas de oficio, digamos, de profesionales, como un Martín Rico, por ejemplo, o un Carlos de Haes, pero realmente en los pintores de historia no estaba concebido eso, contemplado eso. Sus cualidades excelsas de colorista y de pintor de la luz, extasiándose literalmente con el paisaje y los tipos populares que ve en la Fuensanta, en Algeciras, en la misma ciudad. Coincide esta aurora de su vida con la alegría del nacimiento de otra hija, Carlota, que es la que entrevistó Colombín, según hemos visto antes, ya en el año 29, en un libro que se llama Hablando con los descendientes. Una escritora, por cierto, también muy desatendida, Carmen de Burgos Colombín. A Murcia volverá otra temporada y al Pirineo oscense, a Panticosa, también en 1873, último de su existencia. Acogió Rosales con simpatía el advenimiento de la Primera República, que el 7 de agosto de aquel año, bajo la presidencia de Salmerón, ofrecía al artista, entonces en Panticosa, la dirección del Museo del Prado. No aceptó, sabiéndose ya físicamente consumido, pero la República, el 9 de agosto, y deseando siempre honrarlo, le ofreció la dirección de la Escuela Española de Bellas Artes en Roma. Demasiado tarde, Rosales moría a las 9:30 de la noche del sábado 13 de septiembre de 1873. 13 de septiembre de 1873, este 13 de septiembre de 2023 se cumplirán de su muerte, de su óbito, 150 años, y esperemos que la gente también colabore con la asistencia de ustedes hoy para enaltecer y realzar adecuadamente esta efeméride. Demasiado tarde, Rosales moría a las 9:30 de la noche del sábado 13 de septiembre de 1873 en su modesta casa madrileña de la calle de Válgame Dios, número 2. Perdón, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque después de estas magníficas palabras de mi padre, no puedo sumar mucho más. Sobre todo dar las gracias a mi buen amigo Diego por invitarnos a estar aquí esta tarde y por tu magnífica presentación. Te agradezco mucho tus palabras y fue mucha suerte que coincidieras con mi padre aquel día y que después nosotros volviéramos a coincidir y quedar, ¿no? Y de aquí esta amistad que ya perdura para siempre. Es todo un honor y un placer estar aquí esta tarde. Os doy las gracias por vuestra asistencia. Y bueno, lo más importante quiero decir que el documental que vais a ver a continuación, pues bueno, yo ya habéis visto la pasión con la que mi padre habla de Rosales, pues yo esto, claro, cuando uno lo tiene en su casa y lo mama desde tan pequeño, pues he tenido la suerte de poder viajar con mi padre, al igual que mis dos hermanos. Yo soy el pequeño de 3 hermanos. Y he tenido la suerte de viajar por muchos museos y es verdad que bueno, es una suerte tener a un padre como el que tengo y que te vaya explicando de tan chiquitín pues todas las cosas de la cultura. Él siempre ha querido que viésemos todos los máximos museos y la máxima pintura y cultura en general, escritores, pintores. Hemos visitado muchas casas natales. He tenido mucha suerte, la verdad, en poder moverme y poder viajar tanto por España con él, ¿no? de su mano. Y claro, pues al final queda uno sorprendido cuando yo tenía no llega a 9 o 10 años y claro, pues entre tantos museos, pues lógicamente tiene que estar el Prado, ¿no? Y claro, pues yo entré allí siendo tan pequeño y claro, pues entre tantos maestros, al mismo tiempo que estás viendo a un Goya o un Velázquez o el Bosco o Rubens, entonces pues claro, llegas a esa sala 61 que mi padre ha descrito. Y bueno, pues yo me quedé fascinado y desde entonces pues
mi pasión por el pintor Rosales pues ha sido y será muy grande, ¿no? Y bueno, es verdad que este documental que vais a ver a continuación, por ser muy breve, lo rodé en el año, bueno, lo he rodado durante el 2020, 2021. El 2021 se estrenó oficialmente en la Filmoteca Regional de aquí de Murcia, pero ha sido un documental que realmente ha sido difícil de sacar adelante porque, tengo que decirlo, tristemente no he tenido la ayuda que yo hubiese querido a nivel de instituciones o a nivel de apoyo económico. Y bueno, pues lo digo aquí en total confianza, pero bueno, con mucho esfuerzo pues al final se ha sacado. El esfuerzo sobre todo es las condiciones en las que he tenido que rodar ciertos cuadros que vais a ver, porque casi toda la obra de Rosales está en colecciones privadas y no ha sido fácil localizar a esos coleccionistas. Y bueno, gracias a que mi padre, pues de tantos años de investigación, algunas personas que eran propietarios de estos cuadros, pues los conocía y he podido acceder a sus casas y rodarlo en unas condiciones un poco complejas. Mencionaba él que grababa yo y rodaba ahí con mi cámara con mucha ilusión de este documental a los dos grandes evangelistas. Sí, lo grabé en la Catedral de la Almudena de Madrid, efectivamente. Lo grabé en un estado muy, bueno, sobre todo de mucha dificultad, ¿no? Porque los cuadros estaban en una capilla cerrada allí con una reja y bueno, no me permitieron, aún así eché mis distancias pertinentes, mis permisos, pero no me permitieron grabarlo y tuve que grabarlos como pude allí. Y bueno, aunque aquí ahora lo van a ver y yo intenté hacer un gran trabajo para que se vieran pues lo mejor posible, ¿no? Porque son cuadros que merecen la pena, como ha dicho mi padre, son tremendamente preciosos, aunque ahora están en otra ubicación mejor, aunque un poco alto para mi gusto, pero bueno. Y sobre todo, estas son las tesituras en las que me he encontrado para rodar este documental. Ha sido muy costoso, ha sido, como digo, prácticamente sin apoyo, y eso, pues bueno, lo remarco un poco porque la dificultad que he tenido siempre, o que se ha olvidado esta figura de Rosales, y tan importante, un pintor como Rosales, y esta vinculación con Murcia, pues bueno, me hubiese gustado que hubiese tenido un poco más de apoyo, porque culturalmente es muy importante, ¿no? Y bueno, este es un año importante para la figura de Rosales, porque como bien ha dicho mi padre, pues se conmemora el 150 aniversario de su fallecimiento. Así que Diego, una vez más te agradezco el que nos hayas podido invitar aquí esta tarde, porque bueno, arrancamos con vosotros aquí en San Antolín, en el pueblo de mi padre, en la zona de mi padre, que tanto cariño le tiene y le tenemos, porque él siempre nos habla muy bien de San Antolín. Y entonces, pues bueno, pues un placer empezar este año Rosales, por llamarlo de alguna forma, porque es un año en el que se conmemora el 150 aniversario y hoy empezamos aquí, este es el primer acto. Y bueno, Diego, pues muchísimas gracias una vez más y nada, vamos a proceder a ver el documental, que yo creo que es lo que mejor habla, ¿no? Más que yo. Bueno, muchísimas gracias y un placer, de verdad. Antes de dar paso al documental, me gustaría deciros dos cosas. Una muy importante, y es que después de este documental ofrecemos un pequeño catering en la sala de abajo, les invito a que se queden. Y lo segundo, que es más importante todavía, y es que efectivamente, bueno, cuando estuvimos viendo la figura de Eduardo Rosales, la relación que puede tener con Murcia, en este caso con la figura de García Lig, yo pensaba que la única relación que había que eran contemporáneos, que fueron contemporáneos durante un tiempo, ¿no? Pero hemos visto que hay incluso mucha más relación, ¿no? Y la importancia que ha tenido Murcia para su vida y para la obra. Entonces, a mí me gustaría ofreceros desde aquí, primero que, bueno, habéis comenzado la celebración del 150 aniversario de su muerte en el Centro Municipal García Lig. Os ofrezco también que la acabéis, que para septiembre organicemos aquí una jornada durante una semana en torno a la figura de Rosales, y sobre todo también comunicaros que para el próximo pleno o el siguiente pleno de aquí de la Junta Municipal vamos a proponer que haya una calle que lleve el nombre de Eduardo Rosales, que no existe en la ciudad de Murcia, sin embargo existe en Ceutí, en Lorca, en Cartagena, incluso en Molina de Segura. Y creo que eso es el merecido homenaje que podemos darle y sobre todo el mejor premio al gran investigador. Para mí es tan importante, gracias de verdad.
y bueno, me alegro mucho, espero que os haya gustado. Al final, bueno, como veis, como he dicho, es un documental que yo lo hice con muchísimo cariño, mucho esfuerzo, pero mucho cariño. Y bueno, pues habéis visto un poco el recorrido de escenarios que fuimos rodando, ¿no? Tanto aquí en Murcia, Totana, Fortuna, en la Catedral, bueno, en distintos espacios. Y sobre todo, pues bueno, pues poner en valor esta figura de Rosales, que hoy pues le vuelvo a dar las gracias a Diego, sobre todo por el ofrecimiento que ha tenido, que es un detallazo, tanto el hacer esas jornadas que, bueno, ya sabes, amigo, que nos tiene a tu disposición en septiembre, sobre todo para este año Rosales. Y bueno, yo la verdad voy a ser franco respecto al tema de la calle, es algo, mi familia lo sabe, es algo que yo dándole vueltas, pero todavía no he tenido la fuerza, porque yo, aunque parezca que no, pero soy bastante vergonzoso, sobre todo a la hora de pedir oficialmente a instituciones ciertas cosas. No he tenido la fuerza, pero creo que vamos, se merece que este gran pintor, este coloso, como yo lo llamo, de la pintura del 19, pues tenga una calle en nuestra Murcia, ¿no? Porque yo creo que lo merece y creo que al final, como bien ha dicho mi padre, la ciudad de Murcia le da a Rosales pues muchas cosas, ¿no? En esos 2 años últimos de vida. Y bueno, pues es todo un detalle y ojalá durante este año se pueda hacer esa calle y se pueda inaugurar. Te lo agradezco de corazón el detalle. Y bueno, por no extenderme más, como ha dicho Diego, ahora hay un pequeño ágape, una pequeña invitación para tomar algo aquí en el salón de abajo. Y yo por último, bueno, hice una pequeña edición, no muy extensa porque el presupuesto no me lo permitía, como siempre. Hice en Blu-ray el documental. Si a alguien le interesa o si alguien quiere, pues el Blu-ray, aparte de lo que es el documental, va también un material extra de rodaje que yo metí, bueno, al trailer oficial que se presentó y tal. Si alguien lo quiere adquirir, pues bueno, ahora cuando terminemos, pues ahí tengo algunos ejemplares, no me he traído muchos porque les digo, fue una edición que me costó trabajo sacarla porque el presupuesto pues siempre de los que somos humildes trabajadores no nos da para mucho. Pero bueno, si alguien quiere adquirirlo, pues ahora al final, gustosamente y agradecido, pues se lo ofrezco. Y bueno, pues espero que os haya gustado de corazón, espero que os haya gustado esta jornada. Gracias por vuestra asistencia, gracias por todo y nada, espero que nos veamos otra vez aquí o donde Diego crea pertinente, pues para seguir sumando a la cultura, como decía Eugenio Dor, a la cultura con C mayúscula, que al final es la que debe de reinar por encima de todo. Y bueno, pues que pongamos en valor la figura de Rosales y su relación con Murcia, que es tan importante para la historia. Gracias de corazón y un placer.